Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Un propósito de poder aprender de esta semana que comenzó con la Semana Santa. Hoy vamos a hablar y vamos a continuar con nuestro tema de ayer, que Cristo nos redimió de la maldición. Hoy vamos a hablar de esa promesa y esa palabra. Así que los saludo, los bendigo a todos los que están conectados. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que juntos podamos aprender y la meta es ser completamente libre. Esa es la intención, de poder ser completamente libre y de ver cosas sobrenaturales, que eso es lo que queremos vivir, percibir en este tiempo. Así que saludo a todos los que se están integrando por Facebook. Le doy la bienvenida. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón para recibir su palabra. Señor, te alabo y te bendigo. Y es tan importante en estos tiempos caminar bajo promesas, bajo palabra. Tanto hemos escuchado, Señor, en estos días, muchas palabras, discursos que son catastróficos. Pero es el tiempo donde la palabra tuya tiene que prevalecer. Dice la Escritura que habrá comezón de oír, y hoy queremos establecer esta palabra donde tú, hace 2000 años, hiciste una tremenda obra por la humanidad. Por eso hoy lo asumimos en fe. Damos gracias por los méritos de Cristo. Amén y amén. Entonces, mis queridos, los saludo, los bendigo y voy a continuar en la segunda etapa de lo que voy a hablar sobre cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, muchos desconocemos de qué maldición nos redimió, cómo nos redimió, qué significa esa palabra y dónde estaba escrito. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso para luego entrar al tema de este día. Hemos dicho que en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, habla de la ley de bendición y la ley de maldición. Estaba escrito. Y si ustedes pueden solamente, lo voy a mencionar nada más, no lo voy a tocar. En el libro de Deuteronomio podemos ver que hay mucho más la maldición por desobediencia. Hay mucho más cosas catastróficas que pueden ocurrir. Entonces, en las dos, Dios nos pone una bendición, todo aquel que oye, que escuche la palabra de Dios. Y está prescrito. Esto está escrito. Y hay una manera donde nosotros tenemos que alcanzar. Pero aquellos que no escuchen, aquellos que quieran vivir su vida, aquellos que quieren ser obedientes, la ley establece que van a tener que asumir ese costo. El problema está que esta ley, como no se puede cumplir, porque la ley lo que hace, nos describe las cosas malas de nosotros, no las cosas buenas. Y como no se puede cumplir, no nos da la opción del arrepentimiento. Y eso nos daba grandes problemas. El primer problema que teníamos es que no nos podíamos arrepentir porque teníamos que buscar justo una fiesta para podernos liberar. Y ahí estaba la fiesta del Yom Kippur para poder liberar, para poder ser libre, para tener el perdón. Incluso más, si teníamos un problema de que alguien nos redimiera, teníamos que esperar 7 años. Entonces la ley no nos daba esa posibilidad. Cosas malas de nosotros. Por eso Cristo tuvo que venir a poner en orden esta ley. Y esto está basado en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Las consecuencias cuando usted no obedece. Y eso se va multiplicando por 7. Por eso se le va a multiplicar.
Usted se olvidó orar, eso se le va a multiplicar. Usted no leyó la escritura, se va a multiplicar. Si usted no se lavó las manos, se le va a multiplicar esa maldición. Para todo había una ley. Entonces era un problema. Entonces, ya hablando de lo que expresé, por eso es importante que usted escuche la primera parte de esta palabra, que lo que significa habernos redimido. Hoy quiero continuar con este mensaje, con este estudio, de cómo el Señor ahora entra, Cristo, en este asunto. Porque lamentablemente la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Y lo peor, que la paga del pecado, o sea, el salario para el pecador es la muerte. No hay opción. Entonces, como podemos ver, vamos a ver dos textos que van a apoyar lo que Cristo hizo. Por eso aquí hay dos cosas importantes. Está el Pesaj o la Pascua judía y está la Cena del Señor. Entonces, esto vamos a tomarlo, lo que hizo Cristo. Por eso nuestro Cristo es el único Mesías. La Escritura dice claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, en la cual se dio a sí mismo a rescate por todo. Entonces, veamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y mire lo que habla el apóstol Pedro. Y dice así, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este es un plan que está predestinado. Este es un plan que ya se había determinado. ¿Y cuál era el plan? Era rescatar a la humanidad, especialmente a aquellos hombres y mujeres que viven atrapados a esa vana manera de vivir. Y alguien tuvo que ir a nuestro rescate. Por eso cuando Él va a rescate, cuando Él se acerca a nuestra vida, cuando le toca su corazón y usted reconoce en su vida que necesita el perdón de Cristo y que usted necesita salvación y dejar las maldiciones del padre, de la madre, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Fíjese que la maldición corre hasta la cuarta generación, pero la bendición de Dios corre a 1000 generaciones. Entonces, como podemos ver, la bendición de Dios afecta enormemente. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, la Escritura nos habla que nosotros, si aceptamos como Señor y Salvador y nacemos de nuevo, hay tres cosas que ocurren en nosotros. Y ahora vamos entrando en el tema. Por eso Él nos redimió. La remisión, que voy a explicar un poquito más, voy a resaltar eso, provoca un aspecto muy grande en nosotros, porque primero nos hace nacer de nuevo. El nacer de nuevo significa algo espiritual, no es que usted va a volver al vientre. Cuando le preguntó el rabino Nicodemo, le dijo, Señor, ¿cómo se hace eso? Entonces le dijo, tú siendo rabino y no sabes eso, porque los judíos tienen 7 nacimientos. Entonces el nacer de nuevo significa que hay un cambio que hace Dios en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Y el hecho de que Cristo nos salvó allá en la cruz, hay 3 cosas que ocurrieron. Número 1, hubo una redención. Esa palabra la voy a definir un ratito más. Número 2, nos salvó de la maldición. Todos nosotros arrastramos maldición y esa maldición se puede multiplicar por 7. Hay una maldición por pecado, hay una maldición por las enfermedades. Si usted lee
Deuteronomio capítulo 28, le va a ir mal la tierra lo va a vomitar, su vientre va a ser enfermo, sus hijos van a ser enfermos, usted se va a llenar de tifo, de grano, etcétera, etcétera. Es terrible lo que ocurre cuando la maldición se gesta a nosotros. Por eso nuestro Dios, Él quiere rescatarnos, y para rescatarnos tuvo que mandar a su hijo. En tercer lugar, fíjese que esto es el punto importante, que cuando participamos de su redención, nosotros somos sanos. Eso hace el Señor. Entonces, esto es el nacer de nuevo. Cuando una persona, mire, escuche bien, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, los va a redimir, los va a rescatar de la vida desastrosa, de pecado, de vicio, de demonios, del mismo infierno, de Satanás. En segundo lugar, los va a salvar de la muerte eterna. Y en tercer lugar, los va a sanar de algún espíritu de enfermedad o algo que es producto de esa maldición. Por eso, mire, voy a definir esto en el concepto griego. ¿Sabe usted que hay 3 palabras que usa el escritor Pablo y que habla de la redención? Mire, el primero es agora, que significa mercado. Satanás nos llevó a un mercado. Nosotros éramos puestos al mercado y los demonios tomaban y hacían lo que querían con nosotros. Nosotros éramos expuestos a esto. Por eso usa la palabra agora. Y después la segunda palabra griega que usa es agorazo. La palabra agorazo es lo que sucede en el mercado. Hay un mercado, pero lo que sucede en el mercado. Entonces, ¿qué se hace en un mercado? Se compra y se vende. Nosotros éramos esclavos, expuestos. Por eso los demonios venían, nos tocaban, después venía otro demonio, nos tocaba, estábamos expuestos. Y él usa esa figura. Pero aquí es importante porque fíjese, Cristo, nuestro Redentor, nuestro Goel, Él hizo posible de comprarnos en ese mercado de la vida, del infierno, de la muerte, de las cosas más terribles que nosotros podíamos haber hecho. Por eso hay 2 enemigos dentro del mercado que nos quieren comprar. Hay 2 personas que quieren comprarlo, hay 2 potestades que quieren comprarlo, hay 2 demonios que quieren comprarlo. Póngale el nombre que quiera, pero le voy a decir cuáles son. Uno es pecado y el otro es la enfermedad. Por un lado el pecado y por el otro lado la enfermedad. Y la tercera palabra que usa Pablo aquí es agorazo. Esa palabra agorazo la usa para sacarlo del mercado. Por eso Jesús en su sangre, y este es un acto maravilloso de la redención de Cristo, porque tenía que ser comprado con sangre. Los animales inocentes no era suficiente. No teníamos que esperar una vez al año, sino que sabía Cristo que tenía que ir a nuestro rescate. Él nos sacó del mercado y en otras palabras, antes de revendernos, Él nos rescató para hacernos libres y volvernos a su luz, a su reino admirable. Por eso el verso 18, mire el texto, mire el texto que está usando Pedro, en este pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado. La palabra rescatado está usando la palabra agorazo. O sea, en otras palabras, nos está rescatando. ¿De dónde? Del mercado. Ya no vamos a volver al mercado donde está el infierno, donde están los demonios, donde están las enfermedades. Y eso nos enseña algo hermoso, porque desde ahí estamos ahora siendo libres. Por eso, créame que cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal, fíjese, hay algo que ya la ley no actúa dentro de nosotros. Esa ley que nos condena, esa ley que nos persigue, esa ley que nos da opción. Veamos Romanos capítulo 7, versículo 4. Vea la escritura, por favor. Romanos capítulo 7,
verso 4. Anote estos textos porque le va a servir. Dice, así también vosotros, hermanos míos. Dice, mire lo que dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso hace el Señor. Ya la ley no nos persigue, ya la ley no nos puede afectar, porque ahora se establece en nosotros la bendición que Dios soltó a este matrimonio de viejito llamado Abraham y Sara. Por eso la bendición de Abraham, que viene a través de Jesucristo, ahora a nosotros nos alcanza. Veamos Gálatas capítulo 3, verso 14. Por eso el plan de redención es tan grande, es tan precioso. Y hay gente que no lo entiende, no lo comprende. Porque si alguien pudiera entender, escuchar, confesar, el enemigo no te puede atrapar. El enemigo no te puede condenar. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición, escuche bien, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, gloria a Dios. Entonces, fíjese que nosotros ahora tenemos no solamente la promesa de Abraham, sino ahora mismo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, todo se restaura. Por eso Jesús operó a través de la bendición de Abraham. Y a través de la bendición de Abraham vino el Espíritu Santo en la vida. Por eso, cuando el padre hizo pacto con Abraham, ¿se acuerdan ustedes la historia? Que él puso animales, puso 3 tipos de animales, y él estaba esperando que él llegara y no llegaba. Y de repente apareció una antorcha y pasó por los cuerpos que habían sido descuartizados. Él estaba pactando, estaba reconociendo ese pacto. O sea, Abraham no tenía la posibilidad de poder pactar, de poder restaurar la bendición. La había añadido, la había maltratado, la había afectado, pero fue el Señor que restauró eso. Por eso, por medio de él, somos partícipes de esta gran bendición. Veamos Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque ahí vamos a ver que había una bendición, pero gracias a la restauración que Cristo hizo por nosotros, esto va a afectar nuestra vida también. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti, dice, todas las familias de la tierra. Esta promesa descansa también en nosotros, por medio de Cristo. Por eso vemos que David operó a través de este pacto de Abraham. Él operó, él continuó en esa línea, nosotros también continuamos en esa línea. Yo quiero que vean ustedes este texto para que ustedes puedan ver qué tan importante es la redención para nosotros hoy. En 1 de Samuel capítulo 17, verso 26. Tome nota de esto, porque estamos viendo que el plan redentivo de Cristo en nosotros restaura todo. Entonces restaura todo. Fíjense lo que dice. Entonces habló David, los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitara la prole de Israel? Porque quiere este filisteo circunciso para que provoque los cuadrones del Dios viviente. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así hará el hombre que venciere. O sea, el rescatador. Aquí habla de un rescatador. Había una nación paralizada, había una nación atada por Goliat, pero fíjese, hubo un rescatador, un muchacho que es el tipo de Cristo, va a rescatar a toda esa nación.
Y al rescatar toda esa nación, se vuelve la restauración, se vuelve la palabra, se vuelve la promesa. Entonces ahora nuevamente entra en vigencia la herencia. Entonces, como podemos ver, ¿cuándo se manifiesta una herencia en nosotros? ¿Cuándo nosotros recibimos una herencia? Cuando alguien muere. Cuando alguien muere, uno recibe la herencia. Se abre el pacto, el documento. Por eso la palabra diateque, la palabra griega esa que habla de pacto, de testamento. Ahí de nace la palabra testamento. Se abre a alguien que falleció, que murió. A nosotros se nos abrió la oportunidad. Y alguien va a recuperar, alguien asumió nuestras culpas. Alguien nos rescató para recuperar lo que se había perdido. Por eso, mire, escuche bien. Muchos de nosotros podemos tener maldición de papá, de mamá, de los abuelos, de las abuelas, de todos nuestros viejos, que pudieran haber sido brujos, hechiceros, masones, etcétera. Pero yo les quiero decir en el nombre del Señor, si Cristo entró en nosotros, Él va a restaurar todas nuestras bendiciones. Lo que no hizo bien papá, mamá, a través de nosotros los vamos a recuperar. Gloria a Dios por eso. Por eso hay un testamento. Por eso nuevamente enfatizo eso, que fíjate que el testamento se abre. Cristo abrió el testamento. Y como Él se hizo maldito por amor a nosotros, el testamento se abre. Y Cristo murió una vez y para siempre. Y ahora nosotros somos partícipes de esta herencia. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos una herencia. Tienes que conocerla. Mire, voy a mencionar dos textos esenciales para esto. Una, Hebreos 9:15. Anótelo. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y el otro es Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto o testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso está diciendo, se fija, había un antiguo pacto que era una ley, no la podíamos cumplir y eso nos condenaba, pero Cristo abre un nuevo pacto. Lo otro es sombra, esto es real. Pero veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, mire, vean, de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención. La palabra ahí está, redención, por su sangre, el perdón de pecados. El pecado no nos acecha. El pecado no nos condena, porque Él nos limpió. Entonces, ahora yo quiero definir la palabra redención. Quiero mostrar esto para que ustedes puedan ver esto maravilloso y lo pueden entender un poquito. Fíjese, aquí le voy a dar de tres conceptos la palabra redención, para que ustedes puedan verlo, que es tan importante. Por eso estamos esta semana, que le llaman Semana Santa. Ya vean ustedes la importancia de esta palabra redención. Mire, la palabra redención de Dios. Y dice aquí, ¿qué es redimir? Esta palabra significa rescatar, sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. La palabra redención viene de, aquí dice redemptio, que significa recomprar, rescate. Hay un rescate. Cristo fue al rescate. Vamos a la segunda definición. Veamos la segunda definición.
La definición bíblica dice que redención se refiere a la acción de salvar o salvarse o rescatarse a alguien de un castigo. El significado más básico de redención es la liberación. Lo que Jesús hizo por la humanidad fue redimirlo de la esclavitud del pecado, purificándolo con su muerte ofrecida a cambio de nuestra vida y convirtiéndose él mismo en nuestra redención. Por eso en el hebreo le llama el Goel, el que va a rescatar. Es el familiar más cercano, nos va a rescatar. Y vamos a la tercera y última. La redención, la palabra redención es una palabra comercial que tiene que ver con pagar. Redimir es el librar a alguien de una obligación o una situación degradante. Cuando decimos que somos redimidos, decimos que somos comprados al pecado, al que nos vendió con nuestras acciones. Ahí está el texto, Romanos 7, 4, 9. Y no somos comprados con cosas de poco valor, sino con la sangre de Jesús, basado en 1 Pedro 1:18 y 1 Corintios 6:20. Dios redime al pecador por medio de la muerte en la cruz y la resurrección de su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos ver que cuando Cristo ya hizo esto, ¿sabe lo que hace Él ahora? Nos traslada a su reino de luz, todos nosotros. Y ahora la muerte no tiene acceso a nuestra vida. Por eso ahora sabemos lo que algún momento sí vamos a morir físicamente, pero sabemos que hay un lugar que nos espera. El pecado no puede venir a nuestra vida, al menos que yo le dé la oportunidad de acceder al pecado. Y las maldiciones de enfermedades no pueden afectar nuestra vida. Por eso constantemente nosotros tenemos que reclamar nuestra sanidad. La escritura, incluso el libro de Isaías dice que por las llagas nosotros fuimos comprados. Por eso el reino de luz opera a través de la redención. Y este es lo hermoso que nosotros podemos estar viviendo. Ahora, mire, voy ya casi terminando en esta definición del concepto de redención. ¿Sabe usted que la redención en sí se necesitaba un familiar cercano, una persona? Por eso el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 20, Isaías capítulo 59, versículo 20, anótelo, dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién es ese Redentor? Es Goel. Por eso, miren, vean este texto, gracias, Benja. Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Por eso aquí es Goel. Es el pariente más cercano. Es el tipo de Cristo. Por eso la redención tenía que ser con el pueblo y por la herencia. Y esto se manifestaba cada 7 años. Por eso, ¿qué hacía el Goel? El Goel tenía que recuperar la persona porque se había esclavizado, producto de la deuda. Fíjense lo que hacía. Esa persona, como no podía, la pobreza había afectado su vida, había muerto. Incluso el esposo, pudo haber muerto el esposo, el hijo mayor. Esa persona tenían que esclavizarse. Por eso tenemos relatos en la escritura. Incluso hubieron profetas que murieron y los acreedores venían a tomar a la esposa y a los hijos. Y tuvo que salir el rescatador, el profeta, a decirle cómo tenía que hacerlo. Y le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y tengo un poco de aceite. Entonces vemos que hay un milagro. Por eso el Goel refleja el tipo de Cristo. Pero esto se iba a manifestar cada 7 años. En 6 años, si se manifestaba esto, fíjese, era tan cruel que había que cumplir la ley.
que esa persona tenía que vender la propiedad, tenía que vender la casa, tenía que venderse él. Pero cuando ya pasaban los 7 años, el pariente más cercano tenía que redimirlo. O sea, tenía que comprar la casa, tenía que comprar esa persona, tenía que comprar las tierras, porque tenían que devolvérsela. Pero si de lo contrario, los familiares todavía no había rescate, tenía que esperar otros 7 años. Por eso podemos ver que hay algo tremendo aquí, porque Cristo bajó a esto, a recuperarlo todo. Él quiere recuperar nuestras bendiciones de nuestra vida. Por eso, miren, hermanos, amigos, los que están viéndome hoy, la magnitud de la bendición de Cristo no lo mencionamos. La magnitud de la bendición de Cristo a veces no la entendemos. Muchos de ustedes a lo mejor no se explica y no entienden cosas. Pero si usted entendiera la redención de Cristo, muchas de esas enfermedades que usted transita, producto de un pecado, producto de una maldición, si usted reclamara el derecho legal y reclamara la palabra redentiva de Cristo, el enemigo lo soltaría. Eso es lo que hace la palabra. Porque tenemos jurisdicción y tenemos palabra y tenemos autoridad. Tenemos la manera de reprender, de asumir nuestro rol. Por eso nosotros fuimos comprados. Y fuimos comprados con sangre. Cristo, por eso cuando estaba en la cruz, y como señalé ayer, él tuvo 7 marcas. Y cada una de esas marcas son proféticas. Él tuvo marca en la frente, él tuvo marca en la espalda, en las 2 manos y en los pies. Cada elemento de la vida del hombre que han sido malditas, maldita es la forma de pensar. En las manos, ¿cuánto cuesta ganarse el pan? Lo ganan con sudor, su caminar. Su caminar es errático, su espalda agobiado y cansado. Por eso el rescatador es Cristo. Y Él nos quiere redimir de la maldición. Concluyo con esta palabra hoy, complementado a lo que dije ayer. Hermanos míos, usted tiene que asumir su rol profético. Si su papá, su mamá, sus hermanos, quien sea, no hizo bien las cosas, perdió todo, perdió herencia, perdió el respeto, perdió el honor, o simplemente usted tiene enfermedad hereditaria, etcétera, y está bajo maldición, cualquiera que sea, pero usted es un hijo de Dios, usted tiene que reclamar esta redención, porque Cristo lo hizo posible. Hoy Cristo no muere, porque ya Él murió una vez y para siempre. Hoy Él no nos salva, porque ya nos salvó. Ahora nosotros tenemos que asumir la salvación hoy. Hoy Cristo no nos va a salvar porque ya nos salvó. Hoy Cristo no nos va a hacer libre, ya nos hizo libre. Eso, mi querido hermano, tenemos que usar la legalidad. Él no te va a hacer libre, tú tienes que asumir la libertad. Él no te va a bendecir porque ya te bendijo, tú tienes que asumir la bendición. Por eso es tan importante en este día reclamar ese derecho. Por eso la muerte, la resurrección de Cristo para nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, por eso viene de Cristo, esto tiene un peso mucho más grande, inimaginable, porque lo que tenía el antiguo pacto es una sombra, pero lo que tenemos en el nuevo pacto, la diateque, el Nuevo Testamento, es la realidad de lo que se perdió. Hoy podemos recuperarlo todo. Hoy podemos recuperar esa palabra de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Hoy podemos recuperar Deuteronomios capítulo 28. Hoy podemos recuperar Levíticos 26. Hoy podemos recuperar Génesis 12. Por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es.
Él dijo consumado. Esa palabra consumado es algo comercial. En otras palabras, la deuda está pagada. La feria que usted era expuesto a través de los demonios, a través de los hechizos, ya no le pueden perjudicar. Solo tiene que creer en este mensaje de la cruz. La cruz para nosotros, para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Porque esa cruz nos transforma, esa cruz nos capacita, esa cruz nos hace ver el mundo de una manera distinta. Esa cruz, ¿sabe qué? Nos hace soñar. Esa cruz nos hace ver las imposibilidades en posibilidades. Por eso hay esperanza para el enfermo. Hay esperanza para el pecador, para el drogadicto, para el homosexual. Hay esperanza para aquel que se encuentre en el pecado más bajo de la vida. Tiene esperanza siempre y cuando él corra rápidamente al antídoto que es la sangre del Cordero. Y si esa persona recibe a Cristo como su Señor personal, los demonios te tienen que soltar. Y usted automáticamente es trasladado. Mire, automáticamente es trasladado al reino de la luz. Yo hace mucho tiempo, yo creo que 2 años, 3 o más, hablé de las 6 ciudades de rescate. ¿Se acuerda? Hay ciudades de rescate, hay niveles de rescate. Por eso, mientras usted esté con Cristo, usted está protegido. Él es nuestro vicario, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sumo sacerdote. Tantas cosas que uno puede hablar con el plan de redención, mis queridos. Pero dejo esto en tu corazón. Hoy usted puede continuar hablando y permitiendo que la bendición de Dios pueda continuar en su casa, en su familia, en sus hijos y sus nietos. Solo usted tiene que creer. Por eso oro al Padre en esta tarde. Y quiero orar al Señor. Si alguno no ha entendido bien, la redención simplemente es la mayor preocupación que usted tiene, el mayor miedo que usted tiene. Si usted transita bajo una enfermedad, si hay algo que usted no quiere y ha dejado mucho tiempo de querer cambiar, el rescatador, la redención cumple ese objetivo de liberarnos de las consecuencias de esos efectos del pecado o como se llame. Padre, yo oro ahora. Creo en tu libertad. Por eso tu palabra dice, conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libre. Hoy bendigo, Señor, a todos los que me están mirando. Hoy bendigo a todos aquellos que asuman la verdadera libertad. Por eso tu palabra señala, cuando tú abriste el rollo de Isaías y hablaste y te conectaste con el mundo profético y dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha capacitado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista al ciego, para pregonar el año agradable del Señor. Y cerraste el rollo. Hoy, Señor, se cumple eso. Hoy cumples eso. Hoy, Señor, haz un milagro en el corazón de cada persona que me está viendo. Si hay una persona que cree con todo su corazón que hoy puede haber un milagro, que se puede aferrar, que solo le pida a Cristo hoy, tú puedes ser completamente libre de esa situación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy te bendigo y que el ángel de la bendición te visite donde estás. Y lo que perdiste, lo que se frenó,
lo que detuvo algo producto de una maldición, hoy se rompe. Porque el mensaje de Jesucristo entra a rescatarte del mismo infierno. Suelto esta palabra y declaro victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.